Esto es Puerto Magazine. Bienvenidos a Puerto Magazine, un proyecto de la Corporación de Apoyo al Desarrollo Social Sonrisas de Violeta, con el apoyo del Ministerio de Cultura, realizado desde Puerto López Meta. Realizado por los jóvenes del Colegio Enrique Olaya Herrera en la especialidad de organización de eventos recreativos y turísticos. Para el día de hoy le tenemos organizadas unas notas sobre la memoria de Puerto López. Antes de ir con la primera nota, recuerden que nos pueden encontrar en tvtaller.blogspot.com o en Facebook como TV Taller Puerto López. Nosotros nos encontramos en el Parque Alfonso López Pumarejo. Nuestros compañeros de taller se han dividido en todo el territorio de Puerto López a buscar distintas notas para entregarnos en este taller. Me pregunto en este preciso momento en dónde se encontrará Brenda Hernández. Así es, me encuentro ubicada en el centro de Puerto López haciéndole una pregunta muy sencilla a la gente. Señora, ¿qué sabe usted de Puerto López? Sí, Puerto López es muy chévere, muy bonito, tiene centros ecoturísticos muy bonitos, todo es bonito, me gusta Puerto López. Muchas gracias. Señora, ¿qué sabe usted de Puerto López? No, es que tiene un parque muy bonito, las calles bien bonitas, elegantes, mucho ambiente. Brenda, ¿pero qué saben de la historia de Puerto López? Por este motivo hemos preparado la siguiente nota. José Chalela es hijo del señor Daniel Chalela, o más conocido como el Turco Chalela, inmigrante libanés que forjó una historia local. Señor José, ¿cómo llegó su padre a Colombia? Bueno, él, una persona en una emigración que hubo del Líbano, vinieron a dar aquí a Colombia pasando por México, entraron por Puerto Colombia, en Barranquilla, y subieron por el río Magdalena, que era de las principales vías arterias, y llegaron y se situaron en Girardot. Venían varias familias y allí montaron almacenes como buenos representantes del comercio fenicio antiguamente. ¿Cómo llegó el señor Daniel Chalela? ¿Cómo llegó su padre aquí al departamento del Meta? Mi papá oyó hablar de los llanos y se vino a conocer a Villavicencio, que no existía carretera sino hasta antes de Guayabetal, y de ahí para acá los traían el lomo de mula o los traía un silletero en la espalda hasta llegar a Villavicencio, en el cual gastaban 2 y 3 días para llegar de Guayabetal a Villavicencio. Allí vio con gran entusiasmo el futuro comercial de que era el Piedemonte llanero y que era la conexión con la capital de la República. Pues por aquí entraban mercancías que venían de Europa por el río Orinoco, subían por el río Meta y luego aquí cogían por caminos de herradura o que no habían carreteras, y salían hacia Villavicencio y Villavicencio-Bogotá. Recordemos que estamos hablando de la época de 1930, más o menos de los años 30, donde 500 pesos era una suma bastante grande de dinero. Ahora, señor José, cuéntenos cómo fue el asunto de las telas y 500 pesos y una finca. ¿Cómo fue este asunto? Mi padre trasladó 2 almacenes que tenía de telas en Girardot y vino y se situó en Villavicencio. Al frente de la gobernación tuvo los 2 almacenes, enseguida de lo que era antiguamente el Teatro Cóndor, y estando allí un llanero de nombre Luis Romero, que vivía en Cabullaro, le sacó fiada una mercancía y para montar un almacén de telas en Cabullaro. Mi papá le fió la mercancía, que era por valor de 500 pesos. Y el señor, a lomo de mula, llevó la mercancía atravesando el río Umea y el Cabullarito, y llegó a Cabullar a orillas del Meta. Ahí montó su almacén. Pasó algún tiempo y mi padre nunca supo qué se había hecho ese señor, hasta que decidió ir a buscarlo. Pues 500 pesos era un capital en esa época. Y llegó a Cabullaro y lo encontró
y ya se había gastado el almacén, se lo había comido, como él mismo le dijo. Y entonces le sugirió que subieran por el río Meta en un bongo con vela, o sea un bote, jalado por una vela, hasta un sitio denominado Marayal. Y allí, que él tenía una fundación que eran como 10.000 hectáreas y se denominaba Lajitas. Él quería que la mirara y si le gustaba, él le daba la fundación por el valor de la plata que le adeudaba. Mi padre pues vino con él y recorrieron en 3 días la finca. Le gustó y vio que era una finca tan estratégica porque era la desembocadura del río Umea al Metica y formar el propio Meta, y estaba comenzando a florecer la navegación por los llanos. Le gustó la finca y la recibió en parte en pago de la deuda que le tenía el señor. El primer mandatario, Alfonso López, compró Potosí y el avión presidencial aterrizaba en Lajitas. ¿Cómo fue esa relación con los portolopenses? Cuando él llegaba, en la parte alta de la finca echaban un volador o un cohete. Entonces los vegueros, o sea las personas que viven en la vega de los ríos, sabían que llegaba el presidente y él de la guitarra alistaba su instrumento y se iba para Lajitas porque había que ir a hacer la fiesta, acompañar al presidente. El pescador esa noche tenía que ir a buscar las cachamas para el otro día el desayuno del presidente. Todo el mundo lo quería y cuando llegaba él era un festival que se armaba. Y por último, ¿qué relación tiene Puerto López con el expresidente Alfonso López Pumarejo? Él veía el llano como una tierra promisoria, de mucho futuro. Y por eso él creyó en esta región. Y más adelante dio la plata para comprarle a la familia Conver las tierras donde hoy en día es Puerto López. Él aportó 80.000 pesos del gobierno nacional a la intendencia del Meta para que le comprara a la familia Converse esos territorios y poderlos dar a la gente y fundar a Puerto López. Por eso su nombre es Puerto Alfonso López Pumarejo. Lamentablemente el tiempo de la entrevista se nos ha terminado, pero continúen con más información desde el parque.